Oiga, por favor, el tema. Cuando se nos va la luz. Cuando se nos va la luz. Así de sencillo. Ese es el tema. Cuando la luz se nos va. Hermana Yara, cuando se nos va la luz. ¿Qué sucede cuando se nos va la luz? ¿Qué pasaría, hermanos, esta noche si de repente se nos va la luz? Así nos quedamos en oscuras. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Piensa un momento que se va la luz en esta hora. Aquí nos quedamos en oscuras. Ahora todo el mundo agarra el teléfono y vamos a alumbrar. Let it shine, let it shine, ¿verdad? Todo, vamos a dejar brillar la luz. Pero cuando se nos va la luz, de veras, hermanos, yo te lo garantizo que no hay, hermanos, luciérnagas que puedan alumbrar cuando la luz real se nos va. Esto es muy triste y es muy terrible. Les voy a suplicar ahora que se pongan, por favor, sobre sus pies. El que puede ponerse de pie, por favor, porque hay veces que hay hermanos que no pueden ponerse de pie. Gracias a Dios aquí no tenemos nosotros, ¿cómo se les dice a los que andan, que son paralíticos, que no pueden enderezarse sobre sus pies? No hay, ¿verdad? Porque como ya en Jesucristo ya nosotros hemos sido restaurados. Amén. Hemos sido completamente sanados. Así que vamos a poner en pie y vamos a mirar un salmo, pero vamos a leer un verso de ese salmo. Alabado sea el Señor Jesús. Y el verso que vamos a leer es el número 1 del capítulo 10. El verso 1 del capítulo 10 del libro de los Salmos, el himnario de los hebreos. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando usted lo tenga me dice un amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Voy a esperar que todos lo tengan. Cuando lo tengan usted me dice un gloria a Dios entonces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un gloria a Dios cuando lo tengan. Gloria a Dios. Amén. Ya suena diferente, ¿verdad? Porque yo siento que andan perdidos. Pues, escucho uno, escucho dos, o tres por allá, y ¿dónde están los otros? Pues no trajeron Biblia. Verso 1, Salmo número 10. La palabra del Señor la leemos honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Lo leemos otra vez. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Amén. Ayúdame a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, escrita en hojas de papel, Señor, pero que antes fueron establecidas en los corazones de aquellos grandes hombres, Dios mío, que gracias a sus experiencias, Señor, imprimieron estas letras, Dios amado, dirigidos por el Espíritu Santo, y ahora nosotros somos parte y de la bendición o del beneficio que todo ello conlleva. Por favor, te ruego en esta noche que bendiga, Señor, la iglesia que está presente, y si hay alguna luz, Señor, que se está apagando en alguna vida o alrededor de ella, Dios mío, que seas tú alumbrando, por favor. Te ruego en el Señor que sea tu palabra, Señor, la que pueda sostenernos, la que pueda ministrarnos, la que pueda gobernarnos, para que no nos sintamos solos y no sintamos, Señor, la desesperación, por favor. Que no haya miedo, que no haya pavor, que no haya temor en el corazón de la iglesia, en el corazón del hombre que espera en ti. Por favor, Señor, cuando se nos va la luz, que seas tú el que alumbre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Siéntese, por favor, y siéntese bien y dele un gloria a Dios, a Jesucristo. A su nombre. A su nombre, iglesia. Qué bueno es Dios cuando se nos va la luz. Yo tuve muchas de estas experiencias en mi infancia, hermanos, en mi niñez. Y yo sé que los que han sido o los que son de El Salvador también las tuvieron muy seguido. Muy seguido tuvimos, hermanos, estas experiencias. De repente jugando en el patio de la casa a las 8 o 9 de la noche, jugando con una pelota ahí, todos los niños, hermanos, llenos de sudor y de polvo a esa hora, porque nos gustaba jugar en el patio. De repente, hermanos, se escuchaba un boom por allá. Se escuchaba un boom, ¿se acuerdan, verdad? Algunos se acuerdan. Boom, va, y todas las luces se iban. Y uno pegaba contra el otro y pegaba en la pared. Ay, y era una gritería por un lado y otro.
y las uñas se volteaban porque cuando no hay luz, hermano, uno está acostumbrado a caminar en la luz, y la Biblia sí dice que el que anda en el día, no tropieza, pero el que anda en la noche, algo va a acontecer, así dijo Jesús. Entonces la luz se iba de repente y habían golpes, había un grito, de repente un llanto, y habían lamentos y sollozos porque bueno, ya se fue la luz, ya no vamos a seguir jugando, y había mucha tristeza, y ahí había tristeza. Todas estas cosas ocurrían. La viejita, el viejito corría a agarrar la ramita de ocote, a prenderle juego, y hermanos, a buscar el candil, a ponerle gasolina o gas, ¿verdad? Y hermanos, para que alumbrara un poco la casa, mientras llegaba el momento de acostarse a dormir. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahora miren lo terrible cuando se nos iba la luz. Se iba, hermanos, la alegría, se iba el gozo, se iba la euforia, entonces venía y se apagaba todo. Ya quedaba como todo tranquilo, quiet. Quedaba, hermanos, aquel silencio, pero esto es lo que nosotros experimentábamos en un lugar de esta tierra, allá en El Salvador, en mi país, de donde yo soy, en San Miguel. Pero allá más adelante, hermanos, se había ido la luz de a de veras, porque en una casa había habido un problema, aquel boom o catapum que se había oído y que había destruido un poste, un tendido eléctrico. Hermanos, no solo había destruido unos cordeles eléctricos, sino que había destruido una vida, había maltratado a una familia. Entonces, a esta familia, hermanos, no había nada que pudiera consolarle. La oscuridad sí había llegado de verdad. Cuando este tipo de luz se nos va, es cuando el hombre verdaderamente se encuentra, hermanos, en desesperanza. El hombre no encuentra un consuelo, el hombre busca la manera. El hombre se esfuerza por encontrar, hermanos, la sazón por aquella circunstancia, pero es muy difícil encontrarlo. ¿Quién puede dar consuelo al alma cuando está batida? ¿Quién puede dar consuelo, hermanos, al corazón, al espíritu angustiado? ¿Quién puede soportar un espíritu angustiado? Sin embargo, cuando nosotros estamos en esas situaciones, es cuando debemos de entender claramente que, a pesar de que la luz en su naturaleza, hermanos, no esté brillando a favor nuestra, sabemos plenamente que más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos apreciar, más allá de lo que nosotros podemos observar, más allá de nuestros pensamientos, de nuestros limitados conocimientos, siempre hay un sol de justicia que está dispuesto a brillar y a lanzar siempre sus rayos de luz a beneficio nuestro, a su nombre. Gloria a Dios. Ese sol siempre está dispuesto a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Todo muchas veces parece marchar, todo parece caminar muy bien cuando de repente aparecen los problemas, cuando de repente aparecen las circunstancias oscuras, aparece la adversidad delante nuestro. A veces disfrutamos nosotros de lo obtenido y nos sentimos muy bien, nos reunimos en familia, hermanos, participamos y reímos cuando de repente una mala noticia y las cosas llegan a nosotros. Esta tarde, hermanos, la Biblia dice que realmente el hombre lo que espera, eso le puede llegar. Y a veces uno tiene que mantener la confianza siempre en el Señor, pero hay veces que hay como espadas o secuelas, hermanos, de oscuridad que quieren como enturbiar la bendición o la felicidad que uno tiene o la gloria del Señor. Amén. Esta tarde recibí una llamada yo de mi familia o de una hermana mía y no respondí la llamada porque iba corriendo hacia la televisión, a la radio. Y mientras estaba, hermanos, aperturando el mensaje, otra llamada nueva entra. Pero llegué a mi casa y como que se me estaba olvidando, cuando de repente empiezo a mirar, hermanos, las noticias y aparece ahí una fotografía de una anciana que había sido atropellada, y al ver en la fotografía de que la estaban levantando, y mi espíritu, oiga esto, cómo es el enemigo de terrible, ¿no? El lugar donde había acontecido estaba lejos de mi casa, pero mi espíritu lo único que pensó fue en mi madre en El Salvador, fue en ella. Y de repente me vienen a la memoria las dos llamadas de mi hermana y dije yo, Dios ten misericordia.
Y yo lo que hice fue inmediatamente llamar y me responde mi hermana y le digo, ¿cómo se encuentra todo por ahí? Me dice, todo muy bien. Dije yo, gracias Señor, porque no permitiste que la luz se apagase. Amén. Oiga esto, cuando miré la fotografía había la anciana de cabello blanco y hasta Dios mío, pero no veía el rostro de ella. No puede ser, dije, Señor, ten misericordia. Hermanos, entonces vemos nosotros que las cosas de repente también, cuando acordamos, el catapum. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que andar en este mundo como redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y son peligrosos. Hay oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar hoy, porque mañana no sabemos lo que puede acontecer. La Biblia dice que el mañana no nos pertenece a nosotros. El ayer ya pasó. Este es el momento de nosotros. Oiga, debemos de aprovechar el tiempo mientras es tiempo, porque cuando ya es pasado ya deja de ser tiempo. El día de mañana solo le pertenece a Jesucristo. Mañana nosotros debemos de expectar hoy que vamos a estar en la presencia del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Así que vienen las situaciones, vienen los conflictos, pero si nosotros estamos esperando en el Señor, no seremos avergonzados. Los conflictos, hermanos, los problemas crecen, cada vez más crecen, y ellos nos arropan, ellos nos envuelven a veces, y esto trata como debilitarnos, de ser sobre nosotros una cortina que no nos deja mirar, no nos deja visualizar la realidad. Llegan a hacerse tan grandes que parecen como que quisiesen tapar el sol delante nuestro, para que la luz de la gloria, del resplandor de nuestro Señor Jesucristo no nos pueda alumbrar. Hermano, como que quisiesen tapar y pintar la vida de un gris sin esperanza. Y muchas personas, hermanos, desde que amanecen, este es el tipo de vida. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Jesucristo, qué maravilloso es que a pesar de que en nuestra alacena no tenemos pan, que en la nevera no tenemos la leche, hermanos, que en cualquier lugar ahí no tenemos un sustento o una esperanza económica o material, qué maravilloso es salir, hermanos, de la puerta de la casa y pararse afuera en el patio, respirar y darse cuenta de que todo lo que nosotros estamos viendo es porque la misericordia del Señor lo sostiene. Solo Él lo soporta. Desde el momento que nosotros podemos respirar, podemos tener equilibrio, podemos nosotros analizar, y de esta manera podemos determinar que hay un Dios que sostiene todo esto, nosotros debemos de estar confiados. El hombre no tiene esta confianza, el hombre sin Dios, porque la esperanza del hombre, dice el proverbista, que son sus ciudades fortificadas, que son la riqueza, pero nosotros de Jehová de los ejércitos tendremos memoria. Alabado sea Él para siempre, a su nombre. Ahora, a veces se torna como un gris delante nuestro que no tiene esperanza. Se opaca la visibilidad. Como la neblina, cuando vamos avanzando, de repente nos miramos envueltos en ella y no vemos absolutamente nada. El problema llega de esta forma, las circunstancias llegan de esta forma, y de repente nosotros, hermanos, reaccionamos y decimos, se apagó la luz. Se apagó la luz. Cuando la luz se apagó, entonces nosotros tenemos que entender, cuando esto sucede, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo ya les dije que mi papá, mi mamá corría, hermanos, le ponía aire a una lámpara, o cogía la rama de ocote o el candil, la veladora, hermanos, y ponía luz en la casa. Entonces, ¿qué hacer nosotros cuando la luz de repente se apagó? Esta es una de las experiencias más comunes en la vida del hombre. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no haya experimentado la prueba, que no haya experimentado la oscuridad, hermanos, del vituperio. Todos los seres humanos, dijo el patriarca Job, el hombre nacido de mujeres, así como las chispas saltan por el aire, así es el hombre nacido de mujeres. Está siempre expuesto y dedicado a la tribulación, está dedicado al problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evidenciar como hijos de Dios si somos de Dios a soportar la prueba, o si realmente
que sencillamente somos creación, porque los que somos creación solamente, estos no entienden de que la mano de Dios es el que hizo y es el que dio, y Él mismo es el que puede quitar. Alabado sea Cristo. Pero aquel que espere en el Señor, este es consciente que Jehová dio y Él mismo quitó. Sea el nombre del Señor siempre bendito, el nombre del Señor sea siempre magnificado, a su nombre. Ahora, estas cosas son comunes. Esto la vive, hermanos, el hermano que recién se convirtió, como aquel que tiene 40 años de caminar con Cristo. Esto la vive la iglesia, esto lo viven los ministros, esto lo vivieron los grandes hombres de Dios, esto lo vivió el salmista. Y aquí nosotros le estamos mirando a este hombre reclamando al Señor su alejamiento, reclamando al Señor su tardanza, para poder ayudarle, para poder restaurarle, para poder fortalecerle, para poder sacarle de la situación. El salmista vio su vida trastornada en este momento. Él se sentía confundido, él se sentía ofuscado, él se sentía maltratado, él se sentía agobiado, él se sentía debilitado, él no sentía confianza, porque él estaba mirando que la única alternativa se había alejado de él. Él sentía, hermanos, que algo había pasado en su relación con Dios. Cuando el hombre, cuando la mujer está acostumbrado a tener siempre la presencia de Dios en su vida, se preocupa cuando no le está sintiendo. Amén. Se preocupa y tiene que forzarse, porque dice el Salmo 42 que así como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así tiene que forzarse nuestras almas en sentir la necesidad por Dios. Cuando el alma no tiene necesidad de Dios, es porque el alma está muerta, es porque el alma ya no siente, ya no tiene apetito del Señor. Pero el salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Hay necesidad en nosotros, tiene que haber necesidad de Dios siempre en nosotros. Los apóstoles la sintieron, el apóstol Pablo la sintió, y dice que cuando él estaba escarmentando aquel conflicto, él clamaba y él alababa a Jesucristo. A la medianoche él cantaba cánticos al Señor, reclamando su presencia. De repente un terremoto vino, dice la palabra, hermanos, que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas. Y no solo eso, sino que las amarras también se les cayeron. Aquel lugar quedó en oscuridad, pero prontamente una antorcha estaba brillando, y no era la luz común, la luz del fuego, la luz de la leña, no, era Jesucristo que estaba alumbrando a un alma angustiada. Y este es el alma del carcelero. Es necesario que cuando pasamos por la oscuridad nosotros, otros estén siendo iluminados. Alabado sea Cristo por siempre, a su nombre. El maltrato suyo es el beneficio para otros. Alabado sea Cristo por siempre, a su nombre. Pero esto es difícil porque nosotros no queremos experimentar estos problemas. Nosotros queremos ser los galardonados y los que estemos todo el tiempo. Bueno, si a veces quisiésemos nosotros andar como en papamóvil, pues, y sentirnos protegidos y seguros por donde andamos. Pero a veces no es así. A veces no es así. A veces a nosotros nos dan la maleta que la carguemos, mientras el otro va tranquilo caminando. Pero es necesario. Es necesario, hermanos, porque es la única forma como nosotros podemos entender y comprender la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas. Ahora, él sabía que él se sentía como que algo estaba pasando en la relación con Dios. Y en el Salmo 51, él lo expresa de esta manera y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Él había pecado contra Dios, él había fallado. Él lo dice claramente en su escritura. Y era su verdor, hermanos, ahora como sequedad de verano. Las lágrimas eran el pan diario de este hombre. Sus huesos se habían pegado, hermanos, a su carne. Ya no tenía lágrimas más para llorar. Ahora él dice: por favor, Señor, ten misericordia, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme tu presencia. Era lógico que Dios no se lo había arrebatado. Él lo había perdido por el pecado, pero nadie podía recuperarle ese gozo. Él no tenía la fuerza ni la capacidad, pero había un Dios soberano y todopoderoso, que todo aquel que a Él clama, Él le responde. Cristo lo dijo claramente, que el que a Él se acerca, Él nunca lo va a despreciar, Él nunca lo va a echar afuera. Él siempre va a estar pendiente de su necesidad, a su nombre. Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélvemelo, por favor. Señor, lo he perdido, lo he dejado en el tumulto. Señor, lo he extraviado. Solo tú tienes la fuerza para regresármelo.
Y que sea tu espíritu el que me gobierne, que sea tu espíritu el que me sostenga. Él lo sabía claramente, pero él sentía hoy, hermanos, que esto estaba mal. Algo está pasando. Él no sentía una corazonada, él lo estaba viviendo. Y él está reclamando a su Señor: ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Y por qué te tardas? ¿O por qué te escondes en mi tiempo de mi angustia? En el tiempo de mi necesidad. Es que a veces así nos parece a nosotros. Pero los ojos del Señor, dice la palabra, que los párpados de Dios solamente atalayan la tierra. Amén. El ojo de Dios, dice San Lucas, siempre está abierto. Por eso es que el salmista mismo dice en el Salmo 139: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Que tú no me mires. Aunque yo me fuese a las tinieblas, ahí tu luz va a brillar. Aunque la luz se haya apagado, la luz del Señor tiene que brillar. Aunque ande en valle de sombras, de oscuridad, de muerte, es, Señor, que estaré confiado, porque tu vara y tu callado me darán siempre aliento. Aunque la muerte esté tocando a mi puerta, aunque la muerte esté tocando a mi puerta y me respire en mis oídos, hermanos, si me respire en mi nuca, yo estaré confiado, porque Dios está conmigo y Él peleará la última batalla. El Señor pelea mi última batalla. Alabado sea Él por los siglos de los siglos, a su nombre. Ahora, para él esta era una experiencia bastante común. En el Salmo 13, el verso 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma y con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? En el Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El verso 11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. El verso 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ahora, él había experimentado todas estas situaciones. En el Salmo 35, en el versículo 22 dice: tú has visto, Jehová, no calles. Señor, no te alejes, por favor. Por favor, no te alejes. Verso 23, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. El Salmo 38, versículo 21 dice lo siguiente: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. No te apartes de mí, no te alejes de mí. Esto para él era algo familiar. Él conocía estas situaciones, porque hay veces que llega la debilidad, hay veces que llega, hermanos, el desánimo, y nosotros podemos sucumbir ante esto, pero hay solamente una respuesta: venir al Señor y reclamar a Dios esta situación. Por más que nos esforcemos, alejado del Señor no tendremos. Por más que busquemos, por más que corramos, no alcanzaremos. Hay que venir a la verdadera fuente. Jesús de Nazaret es su nombre. Alabado sea Cristo. Cristo dijo claramente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto decía por el Espíritu Santo que había de venir sobre los discípulos y sobre toda la iglesia, su nombre. Ahora nosotros nos sentimos débiles a veces. Ahora reclamemos a Jesucristo aquella gran promesa que Cristo dijo que había que esperar del Padre: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Y nosotros ya no estaremos más adelantados a su nombre. Nosotros compartimos estas mismas experiencias. Nosotros no estamos exentos, todavía estamos en la tierra. Somos seres humanos y somos carne, somos polvo. Ahí mismo regresaremos. Por eso él mismo decía claramente: en el polvo ya no podemos alabar al Señor. Hoy tenemos derechos y necesidades, hay que reclamar. Marta y María le reclamaron a Jesucristo. Primero le mandaron a traer: maestro, el que amas está enfermo. Maestro, Lázaro está enfermo.
Y Cristo dijo, no vayamos todavía. Se quedaron como los familiares, como, ¿qué pasa? Si Él le ama. Cuando Dios ama, ama. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa? ¿No viene? No, vamos a seguir haciendo la obra. 4 días más tarde, dijo Jesús, vamos, porque Lázaro, nuestro amigo, duerme. Dijeron, Señor, ¿se va a levantar? Ellos no sabían que había muerto. Cuando ellos llegan a aquel lugar, encuentran que Lázaro estaba muerto, tenía 4 días y a día. Y la hermana, o las 2 hermanas, se acercan y le dijeron, Maestro, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él dijo claramente, no te he dicho que si crees, vas a mirar la gloria de Dios. Porque si se puede decir, aquel que amas está enfermo, también se puede decir que esta enfermedad no es para muerte. Tenemos que creer en el Señor. El que amas está enfermo, pero la enfermedad no es para muerte. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección postrera. Ay, dijo Jesucristo, no me estás mirando. Yo soy la resurrección y la vida. El que está delante tuyo, el que cree en mí, el que confía en mí, aunque se muere, esto vivirá. Hermano, si Él disipa las tinieblas de la muerte, no va a disipar las tinieblas del problema, de la situación adversa, del hijo rebelde, del malcriado marido, de la mujer que no se somete. ¿Usted cree que Dios no va a resolver ese problema? Dios tiene el poder y la autoridad. Dios puede hacerlo de nuevo a su nombre. Maravilloso Jesús. Aleluya. Puede hacerlo. Es que no aguanto a mi marido, a mi mujer, hermano. Es una oscuridad para mí estar viviendo con él o con ella y tengo un hijo contumacio, rebelde y malcriado. Mire, estas estrellas que se están apagando, viera cuando el Señor las vuelve a tocar. Viera cómo iluminan. Gloria a Dios. Viera cómo brillan. Se lo digo, es que estos han estado al borde ya. Y ya miraron las ascuas de fuego en el infierno. Y hoy que se regresan y... ¿Usted cree? Sería la situación. Sin embargo, hermanos, nosotros compartimos estas mismas experiencias. Hay veces que nos sentimos como aplastados. Así nos sentimos a veces, como aplastados. El muro cayó sobre nosotros. Y ya no podemos reaccionar. Nos sentimos de esta manera. Las manifestaciones espirituales, hermanos, las sentimos como olvidados ya por Dios. Estas manifestaciones de que hemos sido olvidados por Dios son comunes aún en la iglesia. Hay veces que oramos, como decía este hombre, oro y no me respondes. ¿Por qué te escondes, oh Señor? Estas cosas son normales y son comunes en nosotros. Sin embargo, tenemos nosotros que tener una seguridad de a quién nosotros estamos buscando, cuál es la razón. Y hay situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida porque nosotros hemos preferido la oscuridad que la luz. Hemos apagado a veces la luz. No hemos querido que el bombillo alumbre a nuestro favor. El salmista lo decía en el Salmo 119 claramente, hablando de su palabra, que la palabra de él era la luz y iluminaba su camino. Nosotros hemos dejado de sentir el amor por todo esto. A veces ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no nos congregamos, ya no adoramos al Señor Jesús. Nos cuesta a veces hacer un ayuno, no evangelizamos, no nos enrolamos, hermanos, en las necesidades de la iglesia. No hay ofrenda, ya no hay el diezmo, ya no hay, hermanos, un sollozo por la necesidad de la obra del Señor. Nos hemos vuelto apáticos a estas situaciones. Dios tiene que tocar, Dios tiene que mover, hermanos, los hilos en la creación para que esto nos haga recapacitar a nosotros a su nombre. Nos sentimos como que ya no tenemos esa presencia. Y es que esto a veces en el Señor es como cuando el novio o el muchacho se enamora de la jovencita. Él es bien atento. Él le compra un chocolate, se roba una rosa por ahí en el jardín del vecino y se la lleva a la novia. Pero hace cualquier cosa por mantenerla enamorada. Y le dice palabras bonitas, pero ya cuando se ha casado,
Ya se olvidó. Ya se le olvidó, ya no. Antes le decía ojos aquí, ojos de miel, y le decía esto y lo otro. ¿Cierto? Y aquí y allá, y ahora ya nada. Vieja, le dijo. Vieja. Vieja, le dijo. Bueno, a uno es por cariño, ¿verdad? Una le dijo a uno, vieja, tu camisa, le dijo, pero yo no estoy vieja, le dijo. A veces así el Señor. Viene el enamoramiento y el Espíritu Santo fluye y nos llena en nosotros, y de repente sentimos como que hay un freno. Porque es muy bonito venir a la iglesia, que me está llenando el Señor, ¿verdad? A diario. Y llegar a la casa y nada. Venir a la iglesia, hermano, y aquí me lleno, pero allá nada. Nada. No buscamos a Dios aquí, no buscamos a Dios allá, no lo buscamos aquí ni allá. Dios no se enamora, es cierto. Pero listo, porque hay que seguir buscando este asunto allá, porque se puede apagar. Y cuando se apaga sentimos nosotros como David, ¿por qué estás lejos de mí? Dice, yo no estoy lejos, si tú estás cerca, te has alejado, yo siempre estoy cerca. Así dice la Escritura. Todo el día mis brazos estuvieron extendidos a una generación rebelde, dijo el Señor. No se acercaron a mí, no prestaron atención a mi llamar. Estuve llamando a oídos sordos. No prestaron atención. No es culpa de Dios. Nosotros nos hemos ido a dejarlo y decimos, ¿por qué estás lejos de mí, Señor? No, Señor, Él siempre está en su lugar. Dios no se ha movido. Escúcheme, el trono de Dios, dice la palabra, que es trono inconmovible. ¿Estamos aquí? Por eso es que anda en oscuridades, porque todavía estamos hablando la palabra y usted no está aquí. Ahora, esto muchas veces nos lleva a nosotros a perder la perspectiva, la realidad de la situación. Por ejemplo, hay un hombre conocido como el profeta Elías. Hermanos, en el capítulo número 18, 19 del primer libro de los Reyes, dice la palabra del Señor en los primeros versículos de ese libro o de ese capítulo, que Acab había dicho a Jezabel todas las cosas que Elías había hecho a los profetas. Cuando Jezabel escuchó lo que Elías había hecho, ella envió un mensajero al profeta diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora tu cabeza no está como la de uno de ellos. Cuando Elías se dio cuenta de lo que Jezabel quería hacer, Elías no tuvo otra alternativa que salir huyendo. Escuche esto, cuando nosotros perdemos la perspectiva, conocemos a Dios, lo hemos experimentado, hemos estado dentro del gozo y del juego, dentro de la gloria y de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, como que cambian las situaciones. El profeta había conocido y había experimentado el triunfo. Dios le había dado la gloria. Él había orado al cielo y el cielo se había abierto. Escúcheme, y fuego había descendido y había consumido el holocausto. Esta era la prueba de que Jehová era el Dios en Israel. Ahora esta mujer, hermanos, llena del espíritu del diablo, estaba amenazando su vida. El hombre se le olvida de lo que Dios había hecho. Ahora él está huyendo, pero es necesario que esto esté escrito aquí para que nosotros nos detengamos a pensar y nos demos cuenta que cuando el diablo viene corriendo atrás de nosotros y nos viene persiguiendo, nosotros nos detengamos firmes y digamos lo que dijo Jesús, el Señor Jehová, cuando estaba libertando al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Moisés, dile a este pueblo que se voltee en un momento y que miren a los egipcios y que miren a Faraón y que miren a ese ejército, porque nunca jamás lo van a volver a ver. Este es el final del enemigo. Aunque el diablo se levante contra nosotros, el Señor pondrá un fin a su nombre, iglesia. Aunque se levante Faraón contra nosotros, el Señor le pondrá fin. Aunque contra mí se levante guerra, yo siempre estaré confiando en Cristo a su nombre. Míralos. Cuando ellos vieron el pueblo que venía y todo el ejército y las polvaredas que levantaban en aquel desierto, ¡ay! Y empezaron y no hallaban qué hacer. Escuche la gloria de Dios. Dice la Biblia que la nube iba sobre ellos y la columna de fuego iba delante de ellos. Esto se movió a sus espaldas. ¿Qué le parece? Qué protección más gloriosa.
Y es que el hombre de Dios le había dicho: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, por favor. Aleluya. No nos saques de acá. Gloria a Dios. Ahora el Señor le dijo: también voy a hacer esto que me estás pidiendo. Mi presencia va a ir contigo. Por todo en el desierto, por 40 años, la Biblia dice que una nube iba sobre ellos. Y en la noche una columna de fuego. En ese momento, esto que era protección y sombra, ahora se aparta. O lo que era dirección, ahora se aparta a sus espaldas. Y era un muro de división entre el pueblo de Dios y entre el enemigo. Oiga, y toda aquella noche dice la Biblia que no se acercó el uno del otro. Y es que el diablo, aunque se levante, esto es lo que dice el profeta Isaías, aunque se levante, hermanos, el arma forjada por la mano del hombre no va a prevalecer. Los enemigos vendrán a nosotros por un camino derechito, 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 pero cuando salgan huyendo de delante nuestro, saldrán despavoridos. Por 7 saldrán huyendo, dice la palabra del Señor. Todo aquel que se levante contra ti, lo hará sin mi consentimiento. Por consiguiente, ese caerá delante tuyo. Estamos aquí, gracias. Cuando la luz se apaga, siempre está Jesucristo por nosotros. Alabado sea el Señor por siempre. Su nombre, su nombre. Es probable que Elías en ese momento estaba agotado físicamente, pero también estaba agotado emocionalmente, espiritualmente estaba quebrantado. Este hombre no estaba razonando en esta hora. Él perdió las perspectivas de las cosas. Él estaba pidiendo a Dios prácticamente que, hermanos, tomara su vida, que arrebatara su vida. Porque, hermanos, son varias las causas que hacen muchas veces que las luces se apaguen. Son muchas las causas. Y esto nos afecta a nosotros de muchas maneras. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cuáles son las causas que están apagando la luz en tu caminar y que te estás sintiendo en oscuridades. Tienes que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? A veces son cosas tan sencillas, son cosas tan insignificantes, pero están destruyéndote, están haciéndote vivir en oscuridad y en penurias. Y están estorbando para que tú disfrutes de la gracia y la gloria del Señor. La palabra del Señor dice que hubo un hombre solamente que permitió esto en el pueblo de Israel, no solo en su casa, sino en el pueblo de Israel. La Biblia dice que este era Acán. Este pequeñito problema estaba causándole derrotas a una nación. Ahora el Señor dijo: hay que quitar esa maldición de en medio. Es necesario quitarla. ¿Cuál es la maldición que muchas veces está apagando la luz del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras propias vidas? Hay muchas cosas, son muchas las cosas y nosotros no entendemos a veces. Dios quiere alumbrar en nosotros y no lo recibimos porque es a nuestra manera, no es a la manera del Señor. Y todo el tiempo andamos como a tientas, como buscando quién nos pueda ayudar, porque tiene que ser a nuestra manera. Cristo dice: no, muchacho, es a mi manera. Cuando Jonás quiso hacer las cosas a su manera, el Señor tuvo que tratar con su vida. La Biblia dice que casi se muere de una insolación aquel hombre y no prestaba atención. Él quería hacerlo a su manera, hasta que el Señor le enseñó y le dijo claramente que el mismo amor que él sentía por la calabacera, más grande era el amor que el Señor sentía por un pueblo que no sabe discernir entre la mano izquierda y su mano derecha. Él nos parió a nosotros, Él nos creó a nosotros. En sus manos, dice Isaías, está esculpido el nombre de cada uno de nosotros. Él nos ama como ama la madre. La madre se olvida de su hijo, pero no Jehová de los ejércitos. El Señor Jehová no se olvidará de los suyos, de los que Él dio a luz. Él no se olvidará su nombre. Aleluya. Él es nuestro Dios. Cuando se nos apaga la luz, cuando se nos va la luz, entonces ¿qué sucede? Estas cosas, dije, nos afectan mucho. Esto es un problema, pero acuérdese que esto es un problema solo en apariencia. Con Jesucristo no hay problema que prevalezca. Hay un dicho que dice por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte, ¿verdad? Pero con Cristo las cosas son diferentes. Son diferentes. Si el problema es una enfermedad, no se preocupe. Que yo me voy. Es que yo tengo este problema y el Señor no me lo resuelve. Entonces condicionado lo tiene, pues. O sea, nosotros condicionamos a Dios. Amén. Alguien me dijo los otros días que un loco por ahí dijo:
hermanos, que él se sentía muy mal. Se sentía muy mal, su corazón estaba muy mal. Él no sentía paz ni tranquilidad hasta que perdonó a Dios. Pedazo de tierra, digo yo. ¿Ah? Y de la más barata, hermano. De esa que no sirve para nada, ni para hacer ollas. No sirve. Gloria a Dios. Me sentía muy mal hasta que perdoné a Dios. Me sentí, ay, que respiré. Muchacho, lo que vas a respirar, azufre vas a respirar. Amén. Oiga esto. Nosotros queremos condicionar a Dios. Señor, esto, y es que siempre vamos con verdad, con el sí. Y la petición es siempre, Señor, tu voluntad, Señor. Y yo, esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad, le dijo el Señor a Pablo. Bástate de mi voluntad, le dijo. Cuando San Pablo escuchó la voz de Dios, no volvió a rogar. Bástate de mi voluntad. Amén. Ahora él dijo, con él estoy crucificado yo. Gloria a Dios. Ya no vivo yo. Para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta era la vida de un hombre que había entendido. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, estos problemas muchas veces solamente son apariencia. Y nosotros tenemos que comprobarlo y ver lo que realmente Dios quiere y hace a favor nuestro. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, los versos 13, que en cierta ocasión había un personaje conocido como el rey, hermanos, de Siria, y este tenía guerra contra Israel. Pero Dios siempre estorpaba estos problemas. Pero alguien le comunicó al rey de Siria de que había un profeta en Israel llamado Eliseo. Ahora a este hombre se le dio anuncio de que él se encontraba en Samaria y que él tenía que venir para destruirlo. Y él dijo, alístese el ejército y vamos prontamente, porque necesito la cabeza de Eliseo. Dice el verso número 13 que él le dijo, id y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Pero por la mañana, dice el verso 15, se levantó el que servía al varón de Dios. Y al darse cuenta que a través de los muros de la ciudad, que la ciudad estaba completamente rodeada, estaba plagada de enemigos. Oiga, estos hombres estaban muertos prácticamente ahí. Sin embargo, este criado no había mirado lo que un hombre, lo que una mujer verdadera de Dios puede mirar. Él salió corriendo angustiado, salió corriendo adelantado a donde estaba el varón de Dios y le dijo, varón de Dios, Señor mío, que estamos sitiados, que estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? El hombre del Señor le dijo claramente, porque este veía no con los ojos naturales, este veía con los ojos que nosotros necesitamos mirar en los momentos de oscuridad. Él veía con los ojos del Espíritu Santo. Ahora él dijo, no te preocupes, no te ofusques, no te amedrantes, no te desanimes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él se postró y le dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, que abras los ojos de mi criado para que pueda mirar. Dale una probadita, por favor, Señor. El criado estaba con el profeta y no se daba cuenta. La iglesia está al lado del pastor y no se da cuenta de lo que Dios le está diciendo. Nosotros queremos hacer lo nuestro. El hombre temblaba todavía, pero el Señor le dijo, dale una probadita de tu gran poder, Señor. Los ojos fueron abiertos y cuando aquel criado vio a su alrededor, él miró gente de caballo, hermano, gente a caballo, carros de fuego, él miró ángeles, un ejército más grande. Entonces dijo, oh, verdaderamente que el Señor es poderoso. Es cierto, tú necesitas también abrir sus ojos para mirar la gloria del Señor. Está oscuro a tu alrededor, la luz está a tu alcance, solo extiende tu mano y vas a poder tocarla. Alabado sea Cristo para siempre a su nombre. Esa luz, la que ha venido al mundo y los hombres la han aborrecido. Los hombres no quieren nada con esa luz, porque sus obras son malas y perversas. Pero aquel que viene a la luz es manifiesto que este es de Jesucristo. Filipenses 2:15 dice que nosotros alumbramos como luminares en el mundo.
Mateo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer la luz nosotros si solamente somos tierra? Es que el que esté en nosotros, este es grande. Y este nos hace brillar. Este nos hace brillar en su presencia, su nombre. La ciudad había sido sitiada por un ejército enorme, enemigo. Hermanos, el sirviente de Eliseo, de lo único que se llenó no fueron ni de provisiones ni de armas, sino que de temor. El profeta le mostró aquellas cosas que él no podía mirar, lo que no podía mirar. Nosotros tenemos que centrarnos, hermanos, concentrarnos no en los problemas. Nosotros necesitamos recordar la promesa de Dios, y Él nos dio una promesa y Él lo dijo: he aquí, mire para acá, he aquí que yo estoy con vosotros. Amén. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del siglo. Gloria a Dios, aleluya. He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Y cuando él iba a ir hacia el cielo, él dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al quien ustedes oyeron de mí, que enviaría del Padre, al Espíritu Santo, al Consolador. Es necesario, conviene que yo me vaya. Es importante que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podrá venir el Espíritu Santo. Cuando Él ascendió, entonces el Espíritu Santo descendía. Ahora Él está con nosotros y en nosotros. Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad. Él lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días, y Él ha cumplido a su nombre. ¿Usted lo quiere al lado suyo? Amén. ¿Está seguro? Gloria a Dios. Es que no se le nota. Amén. Gloria a Dios. Mire, si yo le digo: ¿quiere ese BMW nuevecito que está ahí? ¿Quiere ese Mercedes último modelo? ¿Usted va a querer? ¿En serio, pastor? Pero si le digo: ¿usted quiere a Jesús cerquita al suyo? Amén. Gloria a Dios. Es lo más grande, Amén. es lo más glorioso, Gloria a Dios. el dador de la vida. Usted lo quiere como su amigo. Amén. Gloria a Dios. Imagínese cómo se siente uno cuando se sube al carro nuevo del vecino, ¿verdad? Aquel deportivo, aquel Corvette, y ahí va uno al lado de su amigo y se baja uno así. Pero imagínese caminando al lado de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Ah? Imagínese caminando al lado de Jesucristo. Gloria ¿Cómo a no Dios. le haría yo? Hermanos, al mismo diablo: mira, aquí va conmigo, muchacho. Amén. ¿Ah? Pues Él va conmigo. Gloria a Dios. Y por donde yo voy a su nombre. Amén. Yo voy confiado porque Él está conmigo. Él me dijo que iba a estar conmigo. Mire esto. Gloria a Dios, aleluya. Una noche iba a dejar al hermano Israel. Hermanos, gran privilegio que el Señor me ha concedido. Estaba enfrente, pasando una luz, cruzando una luz en sí. Adelante estaban 2, 3, 4 carros. Bueno, yo me paso la luz, pero de repente se mete un carro atrás mío y el que venía atrás se va a detener en ese. Dije yo, solo cuando escuché el golpe, ¡pum! Y miré por el retrovisor del carro y dije yo: ya le pego al de atrás. Digo: Señor, gracias que mandaste tu ángel. Amén. Imagínense qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Un Dios. carro metió en medio para que no me golpearan a mí. Amén. Hermano, pero era un ser humano. Si es asunto entre Dios y él. Dios lo permitió de esta manera, su nombre. Amén. Claro, Dios no quiere que el hombre se pierda, pero para que vayan a golpear a un hijo suyo. Amén. A su nombre. Gloria. Dios siempre está con nosotros. Y Él lo dijo claramente. Aquí lo dice también el Salmo, hermanos, en el capítulo 34, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué tenemos que estar abatidos? Como dijo el salmista, su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Oiga, he hablado mucho de este versículo. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te agüitas, pues? Gloria a Dios, aleluya. Para que nos entendamos mejor, ¿va? Gloria a Dios. ¿Por qué te achicopala? Dijera un mexicano salvadoreño. ¿Por qué estás en esa condición? Bueno, pero esto va más frecuentemente seguido de una revelación, hermanos, de la persona del Señor. Cuando el problema está llegando es porque Dios quiere revelarse a nosotros. Amén. Algo Dios quiere hacer glorioso, algo quiere que nosotros veamos. Él quiere llamar nuestra atención. Amén. Y eso téngalo por seguro, que Él quiere llamar siempre nuestra atención. Él no lo va a decir y nos va a tirar, hermanos, piedritas a veces no, mire, a veces son
piedrotas las que nos tira el Señor para llamarnos la atención, porque no estamos prestándole atención a Él. Como el niño cuando está en la escuela, hermanos, que se le llama la atención una vez y otra vez y otra vez, y a la hora del examen no haya para dónde agarrar. Ahí está el resultado. No hay para dónde agarrar. ¿Qué pasó? ¿No pasó? No presta atención en clase. Allá está jugando. Así pasa la iglesia. Dios quiere llamar nuestra atención. Y al pueblo del Señor, hermanos, muchas veces el Señor le llamó la atención. Lo hizo de muchas maneras. Al pueblo de Israel, desde aquí hasta la planta del pie, el Señor lo había provocado para que se acercaran a Él. Ni así, hermano. Ni así. Les daba de coscorrones, les daba con el chilío, les daba con el látigo, les mandaba a los enemigos, tanta cosa. Todos ustedes, les dijo, están podridos, son una podrida llaga, y quieren que los siga maltratando todavía. Amén. No miran que les estoy hablando. Amén. Entonces es necesario que atendamos el llamado del Señor. Entonces Dios quiere revelarse a nosotros, pero no en esta circunstancia. Nosotros miramos, hermanos, en el capítulo 24 del libro de San Lucas, cuando aquellos dos personajes van caminando hacia Emaús, dice la palabra del Señor. Yo siempre hablo de estos versículos, que para estos hombres era la noche más terrible. Eran momentos demasiado oscuros para todos los discípulos. Cuando ya había amanecido el primer día de la semana, ellos iban cabizbajos después de que habían dejado, hermanos, al maestro, aquel con el que habían caminado un par de años, y hermanos, con el que estaban disfrutando en la última fiesta, el que era el anfitrión, el que era el centro de la fiesta y de la alegría en ese momento para ellos. Lo habían dejado sepultado. Él les había prometido que iba a resucitar, pero ellos, al ver que no acontecía nada, ellos se regresaron a Emaús, que estamos hablando de unos 10.800 metros de distancia de Jerusalén hasta donde ellos iban. Ellos iban caminando en ese momento, sollozando, platicando uno con el otro, y de repente se le aparece el maestro, se para al lado de ellos, hermanos, y él les pregunta: ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué platican? Involúquenme, cuéntenme. Y estos no eran chismes, algo quería hacer el Señor en ellos, algo quiere hacer Jehová con nosotros. Entonces ellos empiezan a comentarle: esto es el único forastero en Jerusalén que no conoce lo que ha acontecido en ella. Jesús dice: ¿qué cosa? Jesús Nazareno, un varón que era varón de Dios, varón aprobado, poderoso en prodigio, en milagro. Y esto es lo que él había dicho, pero nosotros no estamos mirando nada. Y ellos avanzaban y avanzaban y avanzaban, y nada pasaba. Los ojos estaban cargados. Había una circunstancia que le estaba provocando ese problema, y era la tristeza porque había muerto el maestro. Sus ojos estaban cerrados. Jesús caminaba, ellos veían el camino, pero no veían la gloria del Señor. La gloria de Dios siempre está al lado nuestro, y tenemos que verla con los ojos del Espíritu. Hay que limpiarnos las lágrimas ya para poder mirar su presencia, su rescate y su ayuda. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora Él les destapa las Escrituras y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que la palabra habla. Nosotros tenemos las promesas de Dios, y en la hora del corre se nos olvida. Y igual aquel muchacho que en el pueblo, ya se los he dicho, que en el pueblo, hermanos, de repente se le metió la locura de decir: ¡hey! Se rompió la represa, el dique se rompió. Y salió corriendo por todo el pueblo, en medio de la colonia, en medio de la ciudad. Salió corriendo: el dique se rompió, la represa se ha roto. Y dijo: sálvese quien pueda. Y todo el mundo corriendo: el barbero, el peluquero, el tiendero, el vaquero, el corralero, todos los leros iban ahí para abajo. Mira, un anciano de repente cansado, ya no podía, se paró en una esquina, y ya sentía que el agua le alcanzaba, y se paró y dijo: la represa. Pero ¿cuál represa? Si aquí ni río tenemos. Si en el pueblo no hay ni río, ¿qué represa ni qué nada? ¿Qué le parece? En el tumulto ahí vamos nosotros también. Amén. Ahí vamos. Y aquí hay promesas de Dios para nosotros. Y se nos olvidan las promesas cuando el tumulto acontece. Nosotros vamos a correr también. ¿Para dónde va San Juan o Vicente? Dicen. ¿Para dónde es que va Vicente vos? Dicen, ahí en El Salvador va. Ay, para dónde va toda la gente. Dicen, ahí va toda la gente. Ahí va Vicente también. ¿Y para dónde va Santa Sion vos? Ahí para donde apuntan los otros.
No, Señor, párese firme, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Párese firme. Él les regaña, les dice, dicen santos gitanos de corazón, para entender lo que dice la Escritura acerca de mí. ¿Entendía? Y empezó a desnudarle la palabra. Y el corazón de ellos echaba fuego. Y acá adentro. Y sentían ellos que les ardía el corazón, hermanos. Y Dios mío, ¿y qué sucedía? El corazón. Y agarraba fuego aquello por dentro. Amén. Llegaron al lugar donde iban. Entraron a la casa porque ellos lo obligaron a quedarse. Se sentaron a la mesa, tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Cuando él partió y bendijo el pan y ellos decidieron comer, él desapareció de sus ojos. Ellos despertaron y dijeron: era el maestro. Por eso ardía el corazón cuando él nos hablaba las Escrituras. En ese momento, escuchen, le agarraron el pan, quizás se le echaron a la bolsa del pantalón, no qué sé yo, pero ellos ya no caminaban de día, hoy corrieron de noche, salieron espantados para regresar nuevamente a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén ya era de día. Ahí había un alboroto en Jerusalén. Ahí había unas mujeres que les habían dicho a los discípulos, a los apóstoles: he aquí que le he resucitado, he aquí que le ha aparecido por allá, he aquí que lo han visto por allá. Y ellos al llegar dijeron: hey, hemos visto al maestro. No, hombre, ustedes tarde han llegado, ya aquí se nos ha dado la noticia. Pedro y Juan oyeron la noticia y no se detuvieron. Estos salieron corriendo al sepulcro y al ver que el maestro no se encontraba, salieron a dar las buenas nuevas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que Jesucristo, como no está muerto y como Él vive, Él es capaz de estar siempre a favor nuestro. Alabado sea su nombre, por siempre a su nombre. Esa era la noche más oscura de los discípulos. Su Mesías, sus esperanzas estaban muertos. Sin embargo, Él se manifestó a ellos en el momento de mayor necesidad, en el momento de mayor ofuscación. Dios ha prometido librarnos cuando las cosas se ponen peor. Entonces Él siempre va a encender la luz. Debemos pues alentarnos en las pruebas, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la tentación, el Señor siempre nos da la salida. Él siempre nos da la capacidad para salir victoriosos a su nombre. Pero aquel que camina sin Cristo, voy terminando, aquel que camina sin Cristo, olvídese que puede decir: si ya me escapé muchas veces. Ya me escapé muchas veces y me han andado rondando, dice. Y luego le ponen el sticker al carro que dice: Jesús me guía y ella me cuida. Bien vigilado te anda. Ahí le han andado rondando, pero ya me escapé varias veces, porque Dios le ha dado una oportunidad. Así dijo Sansón: me voy a escapar como las otras veces. Se confió, hermano, se acostó en las rodillas de la muchacha que era filistea. Se acostó en las rodillas, ahí se durmió. Mire, piojito, decía. Y es que el diablo es tan astuto para dormirlo, hermano. Amén. ¿Cómo pierde la fuerza, Sansón? Si me arrancas estos pedacitos de pelo que tengo, si me peloneas. ¿Usted cree que la fuerza de Sansón estaba en el pelo? La fuerza de Sansón estaba en el pelo, hermano. Eso no deja crecer el pelo ustedes también por eso, ¿verdad? Dice la Biblia que el hombre no está correcto que se deje crecer el pelo, y a la mujer no está correcto que también se arranque el pelo. ¿Me entiende? Entonces le arrancaron los pedazos de pelo que tenía y le dijeron: ¡Sansón, los filisteos! Esta vez me escapo, dijo, como la otra vez. No, su manso corderito. Y así quedó, pero hermano, va. Amén. Agarraron, se le llevaron a moler allá, hermanos, en el molino de burro, por andar de burro. Amén. ¿Me entiende? Tomó el lugar del burro por andar de burro. Amén. La Biblia dice que hay que aconsejar al sabio y aumentar el saber, pero al necio déjalo ahí, en esa necedad. Él va a tener su recompensa. Entonces, debemos de alentarnos nosotros. Ahora, esto que ha acontecido, hermanos, a estos personajes nos recuerda algo a nosotros. Nos recuerda algo. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo mientras estaba pendiendo, hermanos, de una cruz allá en el Gólgota, en la montaña de la calavera. Esto lo dice San Marcos en el capítulo número 15, el verso 33. Dice que Jesucristo, hermanos, estando en esa condición, San Marcos 15, 33, dice que cuando vino la hora sexta, Jesús estaba ya,
en la cruz. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de tinieblas. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Verso 35, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Él estaba desesperado, él estaba maltratado, él mismo experimentó la separación de Dios, él mismo experimentó el alejamiento de su Padre. Por eso es que el salmista decía: ¿por qué estás lejos de mí, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos y no me atiendes? Él sufrió infinitamente en esa situación y él clamó cuando estaba en medio de ella. Nosotros solamente podemos clamar al Señor, podemos estar seguros de que Él sabe nuestras pruebas y nosotros podemos percibir algo de su agonía, de que en esa situación el Señor le escuchó. Cuando Él clamó a su Padre, el Padre es cierto que permitió tinieblas a su alrededor, y es lo más terrible cuando la luz se apaga alrededor del hombre. Pero déjame decirte esto, que aunque nosotros estemos en la oscuridad, la luz del Señor siempre va a brillar, porque pase lo que pase, esa enfermedad, como le dijo Cristo, hermanos, a las hermanas de Lázaro, no es para muerte. Si esa es la oscuridad, la pérdida del trabajo, el problema económico, la situación familiar, no es esa, hermanos, la última batalla. Jesucristo te dará siempre la victoria, Él te sacará victorioso. Alabado sea Él por los siglos de los siglos, a su nombre. Cuando se nos va la luz, recordemos, por favor, es una experiencia común, todos tenemos y todos pasamos por ahí. Gloria a Dios. Nos lleva a veces a perder la perspectiva de las cosas. Sin embargo, tenemos que entender que es solo un problema en apariencia, porque esto es el problema, solo una sombra, una apariencia. Comparado con el resplandor de la gloria de Dios, el problema o el conflicto solamente es una sombra, y esto le suele seguir una gran revelación. No se te olvide que Jesucristo también sufrió. Gloria a Dios. Toda oración, toda súplica, hermanos, es una lucha. Es una lucha, o es un arma con la que nosotros podemos luchar. Y a veces luchamos nosotros, pero con la aparente tardanza del triunfo de la justicia de Dios. Él siempre está ahí.